juntamos en este episodio para hablar del impacto económico de nuestra actividad. Sobre todo vamos a tratar el tema del desarrollo suburbano. Y tenemos un invitado por primera vez, Sebastián Auguste, economista, ya se va a presentar y nos va a contar bien su experiencia. Pero lo invitamos porque hizo un trabajo realmente interesante para IDICO el año pasado, donde estudió y detalló el trabajo del desarrollador, el impacto económico del sector y tiene números también, creo, para mostrarnos. Sebastián, te dejo a vos que nos cuentes un poquito sobre ese informe que hiciste. Bueno, muchas gracias. Como dijiste, me tengo que presentar, así que soy Sebastián Auguste, economista, profesor en la ITELA. He trabajado en temas de desarrollo inmobiliario y puntualmente hemos hecho un estudio sobre el impacto que tiene en la Ciudad de Buenos Aires y en general con urbano los desarrollos inmobiliarios. Y hicimos un estudio que básicamente analizamos todo lo que se investigó afuera, que se sabe sobre el desarrollador, como un agente económico y cosas hace y cómo tiene impactos positivos, y después tratamos de cuantificarlo para Argentina, como les decía, viendo barrios urbanos en la provincia de Buenos Aires, acá en zona norte. Entonces, un poco como para darles una idea de cómo resumir lo que hace un desarrollador, o cuál es el impacto económico. A mí me gusta la palabra RIC. La palabra RIC quiere decir riesgo, innovación, coordinación y creatividad. Esas son las 4 palabras que resumen a un emprendedor inmobiliario, un desarrollador inmobiliario. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué riesgo? Pues es una actividad de mucho riesgo. Uno hace una obra, pero no sabe, no tiene garantizado el éxito y tiene mucho riesgo y obviamente se puede mitigar, pero tiene riesgo. Coordinación, porque coordinás un montón de agentes, al consumidor que demanda una solución habitacional, a los productores, a quienes se dedican a invertir, y al propio Estado. O sea, sos un mago que tenés que coordinar con muchos agentes distintos para que tome forma el producto. Creatividad e innovación, porque estás generando mucho valor, estás viendo en lo que puede ser un edificio abandonado o un terreno vacío, un barrio, y tiene esta capacidad de leer la demanda, ¿no? De entender qué es lo que necesita el consumidor y a través de esa coordinación poder crear algo nuevo. Así que un desarrollador es un innovador nato, está creando valor a través de transformar, por ejemplo, en el caso de los emprendedores suburbanos, transformar suelo que no tiene destino urbano a algo urbano, con todos los desafíos que esto tiene. Y el impacto lo puedes ver desde la inversión que generan, el empleo, la recaudación tributaria, porque obviamente cuando uno transforma y genera valor, también se recauda distinto, y los ingresos en general. Así que hay muchas dimensiones para ver cómo impacta un desarrollador. En los países emergentes, algo que vimos que se estudia mucho menos, se sabe mucho menos, lo que hemos visto en países emergentes es que obviamente hay desafíos. Uno mira los estudios de países desarrollados como Estados Unidos, Europa, bueno, ahí el desarrollador tiene un rol distinto porque todo el mercado funciona mejor, ¿no? ¿Qué hay en los países emergentes distinto? Bueno, primero hay más costo de transacción, o sea, es más difícil hacer contratos, es más difícil hacerlos cumplir, es más difícil litigar, y eso hace que la inversión en un sector como este, que son montos grandes, que depende mucho de la confianza, los contratos, sea más difícil que se haga. Hay más incertidumbre, las reglas de juego son más cambiantes, no todo está bien delimitado, entonces eso también hace que sea más riesgosa la actividad. Los mercados financieros son incompletos, eso quiere decir que los hogares no se pueden financiar, no tienen financiamiento a largo plazo, entonces no pueden acceder a hipotecas fácilmente. Argentina el mercado de hipotecas prácticamente no existe, entonces hay que dar soluciones en un lugar donde no hay un mercado financiero, tenés que buscar el financiamiento. En otros países del mundo es muy fácil, generás un instrumento financiero y lo financiás rápido el proyecto. Acá no es tan fácil, tenés que juntar las puntas, que no es fácil. Tenés que pensar en un proyecto de inversión que tal vez sea en etapas, porque si el hogar no tiene toda la plata y no puede financiarse de entrada para comprarse su casa, tal vez le vaya a poquito, primero paga el terreno, después haga una casa chica, después la espalda, después haga la pileta, después haga... Entonces, cuando uno piensa en desarrollo suburbano, la ventaja que tiene muchas veces es que al hogar, a la familia, no puede acceder al crédito, lo puede ir haciendo en etapas. Y después es el tema de fallas de gobierno, que tampoco podemos obviar eso. Los países emergentes tienen mucho más falla de gobierno, gobiernos que no regulan bien o no controlan bien,
o cuando intentan corregir algún problema de cómo funciona el mercado, lo hacen peor. Entonces, cuando uno está en los países emergentes, los gobiernos también tienen menor calidad y eso se refleja en el funcionamiento y afecta a esta actividad, ¿no? Y por último, a veces también hay menos demanda en los países emergentes de calidad y cuidado de respeto ambiental. Es un tema que siempre es importante también tener en cuenta, el impacto que tenés en el medio ambiente. Y las regulaciones y requerimientos son distintos. O sea que realmente cuando pensás en un desarrollador inmobiliario en países emergentes, te vas a dar cuenta que tiene desafíos y responsabilidades distintas. Como para resumir, ¿cuáles son los mayores desafíos que tiene un desarrollador en Argentina? Bueno, el crédito no existe. Entonces tenés que lidiar con un mercado de crédito que no existe y volúmenes de inversión grandes. Además, la vivienda se ve en Argentina como un activo libre de riesgo, te diría. La gente ahorra en ladrillos. Tenés que dar una solución a ese tipo de necesidad. Y el otro desafío que tenés es que la infraestructura pública no siempre es la adecuada, no siempre está disponible. Entonces, cuando generás un nuevo espacio suburbano, tenés que pensar también cómo es toda esa infraestructura pública, cómo se desarrolla, ¿no? Porque no está ni podés asumir que rápidamente va a estar. ¿Cuáles son las mayores responsabilidades que tienen también los desarrolladores? Bueno, justamente, como no hay un buen control del Estado, muchas veces es muy importante el impacto ambiental y que muchas veces tenés que vos ponerte metas y metas ambiciosas porque por el otro lado a veces no te exigen demasiado y eso puede ser un problema. Y después tengo todo el tema de cómo manejás la integración social, en estratos sociales en un país donde la base de la pirámide es muy amplia, ¿no? Entonces, hay segregación residencial, entonces, ¿cómo haces para integrar los barrios a los lugares donde van y cómo eso evoluciona? Eso es un poquito como, si querés, desde el punto de vista teórico de entender qué hace un desarrollador. Y después, respecto a lo que hicimos en el estudio de cuantificar, creo que es importante llevarse algunos números en la cabeza como para ver el impacto que tiene. Y lo que le voy a mostrar son números de la CEDU, o sea, números para la provincia de Buenos Aires, que cuando hicimos el estudio eran obras en curso. En ese momento había 81 obras en curso, se estaban haciendo aproximadamente 30, casi 40.000 unidades individuales y unas 16.000 unidades funcionales, con una inversión que ponía el desarrollador de 2.700 millones de dólares, que es bastante plata, ¿no? Eso es lo que pone el desarrollador. Pero hay que entender que justamente en estos desarrollos suburbanos muchas veces el privado termina poniendo mucha más plata también porque tiene que invertir luego en la casa. Si vos sumás la inversión potencial que tienen los hogares sobre esos terrenos, eso tiene que sumar unos 7.000 millones más. Sumado las dos cosas, te está dando casi 10.000 millones de dólares de inversión. Eso es lo que estaba en curso con 81 obras en el año 2000. Es un montón de plata. Y eso genera también un montón de empleos. Cuando vos vas a ver la cantidad de empleos que está generando, y aproximadamente generas unos 60.000 puestos de trabajo. Y el ratio de empleo permanente sin inversión es del 5.9, con lo cual es un sector que genera bastante valor agregado y bastante empleo. Cerrando un poquito el tema. Repetime los números de empleo, ¿cómo dijiste? Mira, lo que es empleos permanentes, la estimación que se hizo en ese momento es que más o menos generas unos 60.000 puestos de trabajo. 57.500 Directos. empleos directos. Empleos Después de eso tenemos que hablar de los indirectos. Y te cuento algo más. En esa ficha, si mal no recuerdo, creo que teníamos 16 municipios. Actualmente, como hemos crecido desde la CEDU, creo que la provincia de Buenos Aires tiene unos 43 municipios y nosotros le estamos representando a más de la mitad, cerca de un 60-70% de los municipios. O sea que esos datos aún tienen mucho más para crecer y potencializarse. Bueno, y esto, perdón, Mali, no incluye lo que hacemos en Buenos Aires, ¿verdad? O sea, estos son miembros de CEDU los que trabajan en provincia de Buenos Aires, no incluye, por supuesto, ni los de capital ni los del interior, ¿verdad? Que también tenemos muchos miembros que están en otras provincias. Exacto. Exactamente. Y sabés que me encantaría, Sebastián, que pudieras unir esto un poquito con lo coyuntural, lo que estamos viviendo ahora. Contame tus conclusiones llevadas para lo coyuntural. Bueno, hablando un poco de lo que estamos viendo en este momento puntual, Argentina, antes de lo que está pasando con el coronavirus, ya era un país que tiene un déficit de vivienda muy grande, con lo cual necesitas más inversión en vivienda, eso no queda duda. Es un país que tiene mucho para invertir, hay mucho espacio para invertir, punto uno. Punto dos, este shock que tuvimos con el coronavirus
va a cambiar muchas cosas. Todavía estamos debatiendo cómo va a cambiar. Como dicen, el new normal. El new normal, ¿cuál va a ser? No sabemos cuál va a ser la nueva situación normal post-pandemia. Lo que uno puede tratar lo que uno puede ver es que se va a acelerar lo que venía pasando. ¿Y qué se va a acelerar? Se va a acelerar este proceso de home office, de virtualización, del comercio, va a haber cambio estructural en los negocios. Probablemente los negocios que sobrevivan a la crisis sean distintos a los negocios previos. Entonces, todo eso va a cambiar, y lo que tiene en particular, si vos pensás desde el punto de vista de la vivienda, pareciera que esto va a generar un cambio estructural en la demanda de viviendas que podría beneficiar lo que es la vivienda suburbana, porque seguramente los que están viviendo en su casa y van a pensar trabajar desde su casa, van a estar más espacio en su casa, tener un lugar como una especie de escritorio para poder estar cómodo. Y si yo voy a estar viajando menos al trabajo, tiene menos sentido estar cerquita del trabajo, porque mucha gente decide estar cerca del trabajo por el costo de transporte. Esto te va a modificar también todo lo que son el transporte urbano, pues si la gente va a poder trabajar en las casas, toda la congestión de autopistas, que es algo que preocupa muchas veces cuando uno mira desarrollo urbano, que preocupa el movimiento de gente, porque si yo digo, bueno, si la gente se va a ir a un barrio y después congestiona la autopista, por ahí genera problemas, pero ahora si la gente se va a ir a un barrio y lo que va a congestionar va a ser una red de Wi-Fi que yo puedo fácilmente dársela, cambia mucho. El bienestar de los hogares también puede cambiar mucho, digamos, vas a vivir por ahí en viviendas que te gustan más lindas. Esto genera un cambio de demanda. Todavía no sabemos bien cómo va a pasar y cuánto va a ser, cuán grande va a ser, pero seguramente va a haber un cambio de demanda, y eso va a darle una oportunidad tremenda al sector para poder abastecer esa demanda, ¿no? Para poder justamente a través de la creatividad e innovación crear esas soluciones habitacionales que necesita el mercado y que probablemente cambien con todo esto. Y no solamente estamos hablando de viviendas, porque también la gente se va a vivir afuera, gente que trabaja en oficinas, por ejemplo, en el centro, va a ir menos seguido a la oficina y va a trabajar desde la casa. Se va a trasladar mucho empleo también de otro tipo de servicios que están alrededor de la vivienda, ¿no? Entonces, no solamente hay que pensar en la persona de esa casa, sino todo lo que está alrededor. Va a haber un cambio, yo estimo que esto va a generar un cambio que todavía es difícil de cuantificar, pero iría en esa dirección, ¿no? En la dirección de desconcentrar más todavía la fuente de trabajo y que haya más atomización, ¿no? Eso va a permitir que la gente viva más lejos del trabajo y seguramente eligiendo los lugares donde le guste vivir, con lo cual está bueno eso también. Bien, fenomenal. Sí, claramente, y me gustaría seguir por Paddy Lanuse. Paddy, presentate y hablanos desde la expansión geográfica que tienen ustedes, mencionanos en qué lugares en Argentina están, y contanos qué está notando IDICO de esta descentralización. Gracias, Mali. Encantado de participar en esta edición de CEDU TV. Soy Patricio Lanuse, director de Relaciones Institucionales de IDICO. La verdad es que estamos, digamos, muy alineados en esto de considerar al desarrollo inmobiliario como una actividad federal. IDICO en ese sentido nos consideramos una empresa federal. Hemos desarrollado en estos 25 años en 11 provincias y en 20 municipios. Nacimos sobre todo desarrollando en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte, y después en la zona sur del conurbano, y nos fuimos ampliando a distintas zonas y regiones del país, desde Salta hasta Ushuaia, y vemos con mucho entusiasmo cómo la Cámara está creciendo, pero no solo la Cámara, sino también cada uno de los socios, que vamos buscando una articulación para defender el sector y para compartir experiencias que nos potencien. Y esto va muy de la mano con lo que decía Sebastián al principio, de cuál es el rol del desarrollador inmobiliario, y lo linkeo con algo que se está escuchando mucho hoy, que es el rol de los empresarios y del empresariado en Argentina. Ayer salió una nota en el Clarín muy interesante que comentaba qué es lo que se espera del empresariado argentino y de las empresas en general, y de que existe una gran deuda por parte del empresariado en cuanto a su reputación, en cuanto a su valoración social, que tiene que ver con participar de la agenda pública, participar del debate, contar y explicar qué es lo que hacemos y defender ese valor que agregamos desde el punto de vista social.
Y en nuestra industria en particular lo estamos viendo en este proceso de crecimiento de CEDU, pero también en una interacción muy fluida hoy con otras cámaras, con la AEB, que estamos trabajando muy alineados, y también en un diálogo permanente con UOCRA y Camarco, con lo cual empezamos a ver que todos compartimos un valor hoy que es defender el sector, ponerlo en valor a través del diálogo y la construcción en conjunta. Y esto también tiene que ver con ser federales, ¿no? De ir sumando miembros de distintos lugares, no hablar solamente de la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, sino de desarrolladores de ciudades muy importantes, como pueden ser Córdoba, Rosario, Santa Fe, pero también en el interior del país. Así que vemos con mucho entusiasmo nosotros desde IDICO como socios, pero también en general en la Cámara. Y atado a lo que decía Sebastián al principio, que la verdad que es muy interesante escucharlo, porque en su carácter de docente todo lo que explica es muy gráfico, desde ya que tenemos que poner en valor lo que hacemos con números de impacto, y que nuestro ADN sea contar cuál es la inversión que se genera, cuál es el empleo que se genera, cuál es el potencial de vivienda que vamos creando con nuestros desarrollos. Y bueno, ya pasó un año desde que hicimos ese informe, que lo presentamos, en donde veíamos que en aquel entonces la Cámara estaba en 16 municipios de la provincia. Hoy, como decía Mali, ya seguramente estemos en más de 20, y en ese momento teníamos 81 emprendimientos en marcha, hoy deben ser unos cuantos más, y es a partir de esa construcción, digamos, de números de un tercero independiente profesional como es Sebastián, que podemos contar a los distintos sectores de la sociedad cuál es el impacto que generamos. El impacto de generación de empleo en nuestra industria es realmente notable, y quizá hoy en una situación crítica como la que estamos viviendo con esta pandemia y cuarentena que nos tiene tan preocupados, es importante no perder esto de vista, porque el desarrollo inmobiliario puede ser un motor de crecimiento del país. La necesidad de vivienda que hay es inmensa, y como siempre decimos, no necesitamos más que algunas facilidades y algunos programas que puedan potenciar más aún la actividad, ya sea para el desarrollador o ya sea para los inversores y consumidores finales. Como también por ejemplo, Paddy, por ejemplo. Bueno, creo que, digamos, lo que siempre repetimos los desarrolladores es que principalmente necesitamos seguridad jurídica. Nuestros emprendimientos son a mediano y largo plazo. Los emprendimientos de más corto plazo en general duran por lo menos 2 años, algunos duran 4 años, algunos duran más, con lo cual necesitamos previsibilidad respecto de las autorizaciones y aprobaciones de nuestros proyectos, y en ese sentido la articulación con el Estado es fundamental. El privado y el Estado son dos caras de la misma moneda en el desarrollo inmobiliario. Sin el privado, toda esa inversión en infraestructura y en viviendas difícilmente ocurra, y sin el Estado que nos dé las autorizaciones, que nos provea el suministro de servicios públicos, y además, digamos, sea quien determine la planificación urbana, no es posible el desarrollo inmobiliario. Con lo cual, es fundamental la articulación con el Estado, y es fundamental la articulación con muchos actores, porque de alguna manera nosotros somos coordinadores o articuladores de muchos actores, desde ya con el Estado, con nuestros clientes, que con sus aportes podemos concretar nuestros emprendimientos, con muchísimos profesionales, porque nosotros generamos empleo directo durante la obra, pero también muchísimo empleo indirecto, con colaboración de arquitectos, ingenieros, agrimensores, abogados, contadores, martilleros, y además, desde ya, con las comunidades vecinas de nuestros desarrollos. Con lo cual, somos articuladores de muchos actores, y creo que somos motor de movimiento de la economía, más allá de generar hábitat y vivienda. Por eso es muy importante que desde el sector estemos trabajando juntos, y que este trabajo junto termine en un tangible, ¿no? En ver números de impacto, de qué está pasando con el sector, qué está pasando con la Cámara. Hoy estamos hablando del impacto de la Cámara en la provincia de Buenos Aires, y desde ya también tendríamos que pensar en escalar esto de números de impacto a nivel nacional, ¿no? Por supuesto. Sí, perdón, Mari. No, por supuesto, digo que sí.
que hay que hacerlo a nivel nacional? Y la construcción de información, de datos, sirve para articular con el Estado, sirve para pensar políticas de mediano plazo, sirve para que entre nosotros podamos determinar cuáles son los productos o los servicios que queremos dar. Y bueno, hoy se vincula bastante con la coyuntura, el desarrollo suburbano, porque si hoy estamos hablando de, digamos, los desarrolladores a nivel federal y el desarrollo suburbano en particular, hoy existe una gran oportunidad. No sabemos si esta es la nueva normalidad, no sabemos realmente si estos cambios que estamos viviendo con la pandemia van a quedarse para siempre, pero seguramente se disparan muchos procesos que van a generar cambios en nuestra industria y que son una oportunidad. Hoy vemos y escuchamos mucho que se habla de la búsqueda de calidad de vida, de la búsqueda del verde de nuestros clientes, de buscar espacios de trabajo conjuntos, ¿no? El espacio propio donde vivir y un espacio de trabajo con cierta confortabilidad. Y cada vez queda un poquito más antiguo eso de vivir lejos del trabajo es un problema, porque creo que de alguna manera esto nos demuestra que no necesariamente tenemos que ir al lugar físico de trabajo todos los días, así que van a aparecer también desafíos y oportunidades en este sentido para el desarrollo suburbano. Seguro, y voy a contar una nota de color. Grupo de WhatsApp de colegio, 6º grado. Mensajito. Tengo una amiga desesperada buscando una casa. Tiene 3 hijos y no puede más. O sea, se quiere mudar del centro a la zona suburbana. Exactamente, en realidad, a zona IDICO, ¿eh? Está buscando zona IDICO. Pero no, claramente esto va a suceder. Hay cosas que por ahí no podemos todavía ver, como el tema de las oficinas, bueno, cuánto se van a ocupar, cuánto no se va a ocupar, sabemos que hay una tendencia, pero respecto a la vivienda y a la calidad de vida, creo que ya sí es un hecho, y ya hay gente mudándose, ya hay gente mudándose. Sin duda está ocurriendo. Nosotros vemos que, digamos, por supuesto tuvimos una baja de la actividad en el mes de abril, pero ya vemos una reactivación en el mercado secundario, en las operaciones de reventa de lotes o casas que son, digamos, de proyectos de IDICO. Pasamos de 30 operaciones de reventa en el mes de abril a 70 en el mes de mayo, y ahora terminando junio estamos en casi 200, seguramente fruto de que haya, digamos, más posibilidad de trasladarse y de más actividades, pero también seguramente tenga que ver con esto, ¿no? De ver en lo suburbano una oportunidad. Mucho se habla, digamos, del desarrollo suburbano en cuanto a los pros y contras, pero seguro entre sus ventajas tiene unas cuantas, digamos, ¿no? La posibilidad de construir en etapas es una, pensando que quien adquiere un lote puede construir su vivienda y puede hacerlo en etapas, seguramente al principio con lo que pueda alcanzar de manera más accesible y en el tiempo ir ampliándolo a las necesidades personales y de su familia. Y también, digamos, la integración del desarrollo suburbano a otras cuestiones que van más allá de la vivienda, ¿no? De vincularlo a las necesidades que tengan que ver con la salud, con el esparcimiento, con lo comercial, y entonces los desarrolladores suburbanos cada vez más pensamos no solo en la vivienda, sino en esto en un sentido integral, 360, y bueno, en todo el mundo se habla del desarrollo integral, y en Argentina cada vez más vemos, en los distintos municipios, en las distintas locaciones, que haya una mirada integral, que no solo se piense en un loteo, sea abierto o cerrado, o en una vivienda, o en un edificio de departamentos, sino cómo, digamos, articular con las otras necesidades que va a tener esa gente que se muda a nuestros proyectos. Bien, gracias, Padi. Voy a pasar a Enrique. Enrique, presentate y contanos cómo se está viviendo esto en el Partido de la Costa. Hola a todos. Bueno, gracias, Mali. Un placer estar acá. Yo soy vicepresidente de Pinamar Sociedad Anónima. Trabajo ahí hace mucho tiempo. Y quería empezar levantando un punto de Padi sobre el tema del trabajo con el sector público. Creo que tenemos una oportunidad enorme, dado lo retrasados o atrasados que estamos con respecto a nuestros países vecinos y del resto del mundo, que es básicamente generar agenda y trabajar en conjunto con el sector público
para mostrar el potencial que tiene este sector, tanto de construcción, tanto de vivienda, tanto de turismo. Esta semana acaba de salir la ley del conocimiento en Argentina otra vez, y eso muestra el trabajo que ha hecho las cámaras de tecnología para impulsar y trabajar con el gobierno. Es una ley que tiene unas ventajas impositivas y de promociones enormes comparado con nuestra realidad. Y vemos que en otros países, sin más lejos Uruguay, pero muchísimos otros países, cuando tienen estas leyes de promoción, incluyen la primera vivienda, incluyen el turismo, y nosotros en este país todavía no hemos logrado ese trabajo en conjunto. Ahora creo que hay una particularidad, que es que la construcción reúne muchas condiciones para creer que va a ser uno de los grandes motores de la recuperación, tanto por lo resiliente que ha sido después de la crisis del 2001, por lo que ha demostrado en la década del 80, entonces, porque genera trabajo, porque mueve la economía con multiplicadores con todos los proveedores y los empleos indirectos, porque da soluciones de vivienda, porque se autofinancia, no necesita plata del Estado. Es muy probable que sea uno de los grandes motores y está buenísimo que estemos las cámaras trabajando en esto en conjunto, con alguna conversación con el Estado, ojalá que eso aumente. Ojalá. La costa en particular, y el turismo de cercanía en general, diría, está muy optimista, muy expectante. Se ve que en todo el mundo, no solo en Argentina, porque el turismo se ha movido mucho de turismo hacia turismo sin aviones, hacia turismo sin cruce de fronteras, hacia turismo de lugares de menores densidades y aglomeraciones. Y esas son todas condiciones que cumple el turismo de cercanía. Lo vemos en los países del primer mundo y los que ya han pasado por las curvas del COVID, como, no sé, leemos, no sé si es muy accesible la información de lo que está pasando en los Hamptons o en las Carolinas, en Estados Unidos en la costa este, o en Italia y España. Entonces ahí hay mucho para pensar que va a volver a pasar algo parecido a lo que pasó entre el 2002 y el 2010, diría, en la costa argentina, que fue un boom enorme, medido por cómo se lo mire. De hecho, el municipio de Pinamar fue durante mucho tiempo el municipio con mayor crecimiento demográfico porcentual, obviamente, de Argentina, o por lo menos de los que hay estadísticas, sacando la Patagonia, los pueblos mineros y petroleros. Y ahora ya estamos viendo un movimiento temprano todavía, indicadores no duros, porque los cierres son difíciles, pero de mucho interés. Empezaron a haber más transacciones que, creo que el último mes tuvimos más transacciones que en cualquier otro mes de los últimos 5 años, y muchísimas conversaciones abiertas. Así que ojalá que podamos cumplir ese objetivo que es bueno para nosotros, bueno para el territorio y bueno para el país, ¿no? Después también creo que por toda esta suerte de década perdida que tuvimos, de tantos años sin crecimiento y con este electrocardiograma de actividad, se han diferido muchas decisiones familiares. Entonces ahora por ahí llega un momento que con la falta de alternativas de inversión, con el miedo al sistema bancario, con los ahorros en dólares que rinden más medidos en metros cuadrados, etc., también tenemos varios motivos para ser optimistas. Por supuesto que dentro de un escenario complejo y que hay que ver cuándo se toca fondo, ¿no? Pero hay varias señales alentadoras, ¿no? Vos ves que estás viendo interesados en irse a radicar a Pinamar o al Partido de la Costa y de pronto venir un par de días a Buenos Aires y volver. Sí, definitivamente. No hay datos duros, como casi siempre, pero a muchísimo. Por ejemplo, uno habla con los colegios privados de Pinamar, uno habla cuando vendemos lotes, uno habla con los corralones de Pinamar, habla con la municipalidad, con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, están recibiendo muchísimas consultas. Mucha gente empezando por querer ir a pasar la cuarentena ya,
pensemos un escenario de alguien que vive en un departamento en Capital, o La Plata, o Córdoba, o Rosario, y tiene una casa en Pinamar o en cualquier lugar de la costa atlántica, tiene un interés enorme a ir a pasar la cuarentena allá. Ya hay mucha gente sin datos duros, desgraciadamente. Y después hay datos como los de los colegios, datos como los de la Secretaría de Turismo, que son notables. Que les indica tendencia, digamos. Sí, totalmente. De hecho, los colegios que están, hay 3 colegios privados que son los que dan datos, los 3 están sobrepasados con cantidad de pedidos de cupos para el año que viene. Pasa que no son pedidos formales, son preguntas, entonces están como, claro, no saben todavía dónde están parados. Qué necesidades, ¿no? Claro, exactamente. Gracias, Enrique. Y vamos a pasar a Juani. Juani, me gustaría que te presentaras, por supuesto, y luego que nos cuentes qué estás notando vos, qué tendencia, qué movimientos en el AMBA. Bien, bueno, muchas gracias, Mali. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Mi nombre es Juan Ignacio Carbonere, estoy al frente del desarrollo de la Cañada de Pilar, que es en el kilómetro 56,5, a la altura del ramal Pilar, 56,5. Nosotros lo que notamos ya hace tiempo es que los consumidores, o sea, nuestros clientes, que después terminan siendo vecinos de los barrios, están buscando seguridad jurídica, por un lado, y eso lo uno un poco con lo que decía Paddy y Enrique con relación al rol que tiene que tener el Estado de darnos, por un lado, políticas claras y incentivos también, ¿no? Que son importantes a la hora de que nuestros clientes se vuelquen a emprendimientos en la zona suburbana. Y eso es importante porque después el desarrollador que vivimos en estado de génesis, o sea, vivimos en estado de creación, de pensar, de soñar, donde hay un pasto, un predio baldío, nosotros ya estamos pensando en hoteles, en barrios, en edificios de multifamiliar. Después es importante que eso se una con la persona que va a vivir y va a disfrutarlos. Y a esos consumidores lo que nosotros notamos hace tiempo es que le interesa mucho el tema de la seguridad jurídica, es un punto que el más fuerte, y la cuestión medioambiental, ¿sí? Ahora con el tema de la cuarentena se reforzó las consultas, las ganas de la gente de vivir también, como decían Paddy y Enrique, de irse a vivir al verde sin perder la conectividad, estar cerca de los accesos, tener buenas infraestructuras para poder trabajar cerca de su casa y no tener que trasladarse tanto. O sea, se valora mucho el tiempo y la calidad de vida junto con la familia, pero lo hacen con una conciencia ambiental que para mí es novedosa. La verdad que nos genera mucha sorpresa, ¿no? Que se fijen en si eso, ¿qué tipo de consultas? Te iba a preguntar, ¿qué tipo de consultas es las que hacen específicamente? Mira, básicamente te preguntan cuestiones relacionadas con cómo es el comportamiento hidráulico, los emprendimientos que están cerca de la vera de los ríos, si están con las autorizaciones ambientales correspondientes. O sea, no es información, que... ¿no? Información que tienen y que quieren. Muy técnica. Por eso te lo destacaba, porque la verdad que nos genera mucha alegría que sea así, porque en definitiva lo que busca es lugares de calidad, no es que se mudan como podría pasar hace unos años en las olas anteriores que hubo, que la gente compraba en cualquier lado, no le interesaba mucho el tema de papeles, no le interesaba mucho si estaba en un lugar que corría riesgo de inundación. O sea, creo que está bueno cómo ha evolucionado el consumidor, que obviamente nos desafía a nosotros como desarrolladores a estar bien atentos a esa demanda. Con relación a las consultas, ya te digo, son todas
familias jóvenes, algunos que viven en Capital, otros que viven en municipios cercanos, como puede ser Escobar, Moreno, Exaltación de la Cruz, de Pilar, ¿no? Te hablo puntualmente. Porque, bueno, en Pilar tiene muchas ventajas que capaz los otros municipios adolecen, ¿sí? Tenés universidades, tenés buena salud privada y pública, tenés buenos accesos, tenés cines, tenés supermercados, o sea, están bastante urbanizados, ¿sí? Entonces, bueno, buscan salir del lugar donde están hoy, buscando un poquito más de verde, principalmente más expansión, un poco lo que decía Sebastián, en los lugares donde ellos hoy están, que buscan tener un esparcimiento, no sé, una habitación más para poder transformarlo en escritorio y poder trabajar desde ahí y poder evitar tanto traslado. O sea, esta cuarentena lo que nos ha brindado como espejo es decir, bueno, que nos trasladamos demasiado. Entonces, evitar esos atoramientos que se hacen en Panamericana o en los accesos en las horas pico, ganás en calidad de vida, ¿no? ¿Y querés tocar, Juani, como desarrollador, alguna problemática que estén teniendo y que quieran destrabar, que la quieras destacar? Mira, creo que hoy vuelvo un poco a lo que decía Sebastián, ¿no? El tema de los incentivos y de las regulaciones. Y también Enrique lo decía. Los desarrolladores somos bastante autosuficientes si nos dan reglas claras, políticas claras. Como te decía, ¿no? Vivimos en un estado de génesis, entonces el hecho de poder tener reglas claras permite que nosotros sembremos y que después, bueno, el efecto multiplicador que genera la actividad, que encima es algo recurrente, no es que termina con el desarrollo. Los desarrollos nacen y desarrollan su vida porque es todo un ecosistema de trabajo que hay en torno al desarrollo, desde servicios domésticos, jardineros, constructores, albañiles, pequeñas reparaciones, abogados, escribanos, o sea, tenés una cadena enorme de actores económicos vinculados a la vida del nacimiento del desarrollo y después que lleva al desarrollo en su devenir. Ni hablar de Pinamar, que nació como un sueño de un pionero y hoy es un municipio, o sea, de lo grande que se fue generando. Y ahí tenés de todo, tenés vida política, económica, son realmente enormes las derivaciones que puede tener el desarrollo. Pero hoy puntualmente lo que me parece que estaría piola poder destrabar sería el acceso al crédito de nuestros consumidores, que ellos puedan acceder a créditos económicos para volcar esas inversiones en como fue el Procrear, la primera etapa del Procrear, que fue muy buena. Ojalá que esta segunda o tercer lanzamiento que hacen genere ese efecto. Ojalá. Buenísimo, Juaní. Bueno, Damián, dejo en tus manos la lectura de toda esta información que han dejado nuestros invitados sobre la mesa. Bueno, gracias Mali y gracias a todos los invitados, muy, muy lindas y muy interesantes presentaciones. Por un lado lo que veo es que el desarrollador inmobiliario siempre procura anticiparse a la lectura del mercado para entender por dónde viene el futuro de la demanda. Y está claro que estamos viendo en este episodio algo que es súper pertinente para nuestra comunicación de cara a la sociedad como institución. Y es que la vuelta a lo suburbano, en un sentido amplio de la palabra, volvió, ¿verdad? Volvió un nuevo ímpetu, una nueva oleada en materia de suburbanización,
por muchas razones, pero entre otras precisamente como un emergente de la pandemia y de la cuarentena y de los encierros sucesivos que estamos padeciendo. Cuando me refiero, por supuesto, a lo suburbano, lo digo en términos amplios, desde los proyectos en Tigre, de PADI e IDICO, hasta los emprendimientos en Pinamar, y esto, por supuesto, alcanza a muchos otros lugares también. Es decir, el salir de los centros urbanos más congestionados y contagiosos a vivir en otros lugares, asumiendo la necesidad que no es imprescindible viajar todos los días a una oficina a trabajar. Y esto que todavía es inevitablemente hiper incipiente, en nuestra lectura y sobre todo en la lectura de los colegas que me acompañan, es una tendencia que se empieza a percibir como sostenida y creciente, acompañada por fenómenos vinculados con el valor del dólar, el abaratamiento del costo de construcción, en fin, una cantidad de cuestiones o de variables que nos hacen augurar que podemos tener por delante esto que algunos llaman la tercera oleada, no importa si la tercera, la segunda o la que fuera, pero es una nueva oleada hacia la suburbanización, que en este caso pareciera esbozarse de manera mucho más saludable que las anteriores, porque debería prescindir del congestionamiento de las vías rápidas de acceso, dado que efectivamente debería ser posible que la gente vaya de vuelta a la oficina a trabajar, gracias al home office, pocas veces por semana, quizás pocas veces por mes. En la Cámara tenemos un larguísimo expertise, una larguísima experiencia en el desarrollo de proyectos suburbanos. Cada una de las etapas previas tuvo su propia impronta y su propio ADN. Vaya uno a saber exactamente con qué fisonomía se va a reeditar eso en la nueva tendencia a la suburbanización. Cada etapa tiene su modalidad, con lo cual lo más probable es que no sea igual, porque cambia la sociedad, cambia el perfil de gente que quiere suburbanizarse y cambia las exigencias o las necesidades cotidianas. Ahí Juani nos decía que le preguntan por la calidad de los arroyos, cosa que probablemente años atrás, seguro que años atrás no existía, y esto es solo un ejemplo de un montón de cosas que por supuesto van cambiando. Pero aún con esos cambios, este proceso, en nuestra visión, y acá tenemos estos colegas que son testigos vivientes de eso, vino para quedarse. Y eso además lo engancho, por supuesto, y como más pertinente que nunca, con la presentación que al inicio escuchamos del impacto económico, ¿verdad? Del impacto en el empleo, del impacto en el nivel de actividad que este proceso puede llegar a generar, de la propia boca de Sebastián Auguste, que es una autoridad académica muy prestigiosa de la Universidad Torcuato Di Tella, y que nos ayuda a cuantificar la potencialidad que eso tiene, que este fenómeno puede tener sobre la economía en su conjunto, ¿verdad? O sea, no es solamente que vamos a, como desarrolladores, acompañar la voluntad de un cierto segmento del mercado, sino que además, en la medida que ello se materialice, tenemos la posibilidad de poner arriba de la mesa nuestro principal valor agregado como desarrolladores inmobiliarios, que tiene que ver con generar volúmenes gigantes de empleo, de inversión, de viviendas, de valor agregado, de mejoramiento de los entornos urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se nos presenta, por supuesto, en esta situación de crisis económica como más necesario que nunca, y simultáneamente con una gran potencialidad de transformarse en realidad. No puedo dejar de mencionar, como responsable de estar al frente de esta institución, que para que todo eso sea posible hace falta una serie de sucesos, pero uno que no podemos subestimar es el acompañamiento del sector público. En los últimos años, en particular en provincia de Buenos Aires, hemos tenido mejores y peores momentos, pero en general serias dificultades para lograr un apoyo gubernamental a los procesos de suburbanización, que en otros lugares del ámbito nacional, en otras jurisdicciones, quizás fueron un poco más claros. Y esta situación, en el periodo más reciente, hoy por supuesto todo teñido por la urgencia
de atacar la problemática del coronavirus, naturalmente, que subordina todo el resto de las cuestiones, y que es completamente entendible, y por supuesto que es correcto que así sea, porque es la salud de todos nosotros, pero simultáneamente lo seguimos leyendo, en particular en provincia de Buenos Aires, como una importante asignatura pendiente. Es imposible que nosotros pongamos las prioridades en la agenda, y es el gobierno, por supuesto, el que las debe poner, y indudablemente en este momento está poniendo en la agenda lo primero que hay que poner, que es la salud de todos nosotros, pero tan pronto como esto empiece a aclarar, el tomar iniciativas concretas frente a fenómenos como este, que son la posibilidad de generar trabajo en volúmenes importantes, la posibilidad de generar inversión en volúmenes gigantescos, como decía Sebastián, la posibilidad de acompañar una demanda de mercado y de las familias argentinas por suburbanizarse al tiempo que pueden hacerlo sin generar impactos negativos, ni en el congestionamiento de las vías rápidas, ni en la necesidad de ensanchar las autopistas, sino en la posibilidad de consolidar entornos suburbanos que tengan entidad en sí misma para que la gente viva en esta filosofía de la ciudad de los 15 minutos, como tanto se dice al día de hoy. Eso es una cosa que tan pronto como sea posible va a aflorar en la agenda pública. Para nosotros es súper importante que el sector público esté dispuesto a acompañar ese proceso y a incentivarnos y acompañar, como mínimo acompañarnos a nosotros en nuestra propia autogestión que efectivamente tenemos de poder impulsar ese tipo de proyectos y sobre todo, y muy especialmente, el hacerlo posible. Destaco la necesidad urgente tan pronto como sea posible, insisto con la prioridad de las cuestiones de salud, pero tan pronto como sea posible, la necesidad urgente de poner en la agenda pública el tema de acompañar este proceso de suburbanización que estamos perfectamente dispuestos a impulsar, que tenemos una demanda bien dispuesta a acompañarnos y que puede mejorar la calidad de vida de muchísimos argentinos. Gracias, Damián. Y para despedirlos y para cerrar, me siento en la obligación como representante de la Cámara que los agrupa a subrayar, destacar y pedir al gobierno que nos escuche, que necesitamos una articulación, necesitamos una mesa de trabajo conjunta. Al virus está claro, lo frenamos entre todos, pero la economía no todos pueden reactivarla y nuestro sector es importante para hacerlo. Muchas gracias a todos.